Hola a todos. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de entrevistar al doctor José Luis Calunga en un tema bastante interesante relacionado con los profesionales de la medicina y las terapias de ozono. El doctor José Luis Calunga Fernández es médico especialista de primer y segundo grado en fisiología normal y patológica, investigador, profesor, doctor en ciencias médicas, autor de más de 50 publicaciones científicas, ¿no? 3 libros, un manual práctico de ozonoterapia, y junto a él hoy vamos a descubrir algunas cosas interesantes en relación a las terapias con ozono. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias, buenas tardes, agradecerle a Dios y a ti por esta entrevista y saludarlos a todos y mandarles nuestros saludos, valga la redundancia, y bendiciones también. Muchas gracias, doctor. El episodio de hoy es cómo proponer a tu paciente de consulta privada el tratamiento de la ozonoterapia y tener éxito. Doctor Calunga, por favor, explíquenos qué significa para un profesional de la medicina proponer a sus pacientes realizar en ellos terapias con ozono y cómo tener éxito. Bueno, primeramente, como médicos profesionales de la salud, tenemos que brindarle confianza a nuestros pacientes. El primer paso es la relación médico-paciente, es brindarle confianza a nuestro paciente, brindarle seguridad y también brindarle esperanza, porque ellos llegan a nosotros ya crónicos con falta de confianza y con falta de seguridad y también con falta de esperanza. Propondríamos primero en la base de transmitir de forma muy simple y concreta qué es la ozonoterapia, cómo está compuesto el ozono, el tema de los equipos, el tema que es una terapia muy noble, brindar al paciente de que primeramente no va a tener ningún efecto tóxico, ningún efecto adverso, sino que va a ser ganancia realmente, porque esta terapia noble brinda calidad de vida. Pero para proponerle esto a nuestros pacientes tenemos que estar convencidos nosotros primeramente para poder transmitir esa seguridad al paciente, para que el paciente entienda lo que le estamos hablando y se anime, esté seguro a recibir esta terapia de ozono. ¿Cómo se gana la confianza, doctor Calunga, el profesional que maneja las terapias de ozono? Bueno, esto es una cosa muy compleja porque la confianza depende de muchos factores. Tiene que ver con las características del médico, con el grado de capacitación del médico. O sea, el grado de capacitación es elemental, con los deseos que tenga el médico realmente de aliviar a su paciente y con el accionar en ese momento donde ocurre la primera vez que el médico está en contacto con sus pacientes, y después ese momento es vital con el accionar diario, que el paciente vea que el médico cumple con lo que le dijo en la primera consulta, que el médico le brinde seguridad, que esté capacitado, que el paciente experimente realmente lo que el médico le dijo. Por ejemplo, la ozonoterapia no es magia, o sea, la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento es poco a poco. Eso el médico se lo debe dejar bien claro en la primera consulta al paciente. Usted va a sentir un alivio temporal, usted no se va a aliviar desde la primera sesión de ozono, usted puede experimentar un poquito de molestia si se lo ponemos en la espalda. O sea, que el paciente vaya viviendo con el día a día todo lo que el médico le dijo su primera consulta, y es así como existe un nivel de confianza inicial y del médico depende de que ese nivel de confianza se mantenga, aumente o disminuya en cada cita que ese paciente acuda a su médico. Excelente, doctor. Bien, entonces explíquenos qué situaciones, procesos, procedimientos o acciones no llevan a tener éxito o no llevan a buenos resultados. Excelente pregunta, excelente pregunta. Nosotros, como eso es medicina, leyes de la medicina, tenemos que interrogar al paciente. Tenemos que interrogar al paciente, uno,
Tenemos que examinar al paciente. 2, eso es de la medicina. Y 3, conocer a profundidad de la enfermedad de que se trata, ya sea fibromialgia, ya sea una artritis reumatoidea, ya sea un infarto cerebral, ya sea una diabetes mellitus. O sea, hay que conocer, hay que estar bien preparado en la enfermedad que vamos a tratar. Tenemos que conocer la causa de la enfermedad, tenemos que conocer la fisiopatología, y es ahí donde decidimos si la ozonoterapia le va a hacer bien o no a nuestros pacientes. Porque la ozonoterapia no es magia, no es una maravilla. Hay pacientes que no llevan tratamiento de ozonoterapia. Entonces, hay que estar bien claro en esto, que a todos los pacientes no se les puede poner a fuerzas la ozonoterapia. Repito, está bien cuando uno está claro en su paciente, en el estado actual del paciente, en la enfermedad, en la causa, en la fisiopatología de la enfermedad. En una mano tener esto y en la otra mano tener los conocimientos básicos farmacológicos de la ozonoterapia y decidir si ese paciente, repito, decidir si ese paciente realmente cumple los criterios de inclusión para llevar a cabo la ozonoterapia. Es ahí donde nosotros ganamos o perdemos la batalla. De ahí depende, o sea, el éxito de la terapia. 1, 2, del seguimiento que ese médico le haga a su paciente. No podemos verle al paciente en consulta, mandarle 20 sesiones de ozono y entonces al final hacer una consulta. No, sino que periódicamente, cada 5, cada 6 sesiones de ozono, el médico debe de interactuar con su paciente para ver la evolución real que el paciente va teniendo, porque a lo mejor la evolución es la que el médico espera y podemos cambiar la dosis, podemos aumentarla, podemos disminuirla, podemos cambiar la vía de administración del ozono porque no es igual, y podemos ayudar a la ozonoterapia con otra terapia alternativa o una terapia alópata. Es muy importante. De ahí depende entonces el éxito del tratamiento de ozonoterapia, entre otras cosas. Excelente respuesta, doctor. Yo creo que complementa mucho todo lo que nos acaba de comentar con la primera pregunta, que estaba básicamente, por lo que entendimos, en el conocimiento de la capacitación del médico, ¿no es cierto? Ok, todo esto se ve bastante interesante. Entonces, doctor Calunga, de pronto para algunos que no están muy familiarizados, podría sonarle a chino, pero los que ya más o menos tienen una idea del ozono o han escuchado y saben de otros profesionales, le preguntaría, ¿cuál es la oportunidad de saber cómo plantear entonces a los pacientes las terapias con ozono? Bueno, como la ozonoterapia, como toda herramienta terapéutica, necesita que el profesional de la salud se capacite a través. La oportunidad es que el profesional se capacite a través de cursos básicos, cursos avanzados, diplomados, y hoy por hoy hay maestrías a nivel mundial. Por ejemplo, España tiene maestría del dolor, donde ya dentro de su programa de la maestría se ha incluido un módulo de la ozonoterapia. O sea, la oportunidad es ser mejor cada día y aprender más, aprovechar las oportunidades, valga la redundancia, que nos ofrecen los cursos, el estudio individual para los exámenes que se hacen en los diplomados, porque eso nos va fortaleciendo. ¿Y quién gana? Gana el paciente. Por acá, a la hora de poner ozono, es un médico que está adecuadamente capacitado y las probabilidades de errores van a ser menos. Somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores. Pero cuando un médico está bien capacitado, ha pasado curso, ha pasado diplomado y sobre todo tiene ganas, porque está el aspecto individual de cada médico de superarse, ahí entonces es una buena oportunidad para tener éxito en sus pacientes y que sus consultas se le llenen cada vez más de pacientes que quieran acudir para recibir la terapia de ozono. Eso último que comenta, creo que a muchos médicos les puede interesar que la consulta se llene, ¿no? Eso es, creo que la meta de todo médico consulta privada. Todo médico lo queremos es tener cada vez más pacientes, miles de pacientes, 20,000, 30,000. Cuando más pacientes, mejor. Yo creo que esa es la alegría, la felicidad de no solo de los médicos, sino de las enfermeras, o sea, los profesionales de la salud.
Qué bueno, qué bueno. Lo que acaba de mencionar me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ahora a raíz de pandemia y las noticias brindadas en diversos países, muchas autoridades formales incluso manifestaron que no existe un sustento científico a la aplicación de las terapias con ozono o la ozonoterapia. ¿Qué nos puede comentar, doctor Kalunga, de esto? Bueno, vamos a sintetizar porque para esto podemos estar hablando meses. Me imagino. Realmente no es porque sea cubano, es la verdad. Cuba, a mi juicio, es un país que es abanderado en la ozonoterapia. Rapidito, en el 1992, el gobierno de Cuba, conjunto con una serie de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, formaron el primer centro de investigaciones de ozono a nivel mundial. Esto es importante. Un centro que reunió a veterinarios, a médicos especialistas, a ingenieros, a químicos. Fue un centro fuerte y ahí se empezaron a realizar muchas investigaciones que con el decusar de los años se publicaron en revistas de científicas de alto factor de impacto, están publicadas en libros de medicina y muchas de estas investigaciones fueron objeto de tesis de doctorados en ciencias médicas, tesis de doctorado en ciencias biológicas, tesis de doctorado en ciencias de la salud, especialidades. Se han discutido todos estos efectos de la ozonoterapia en especialidades de neurocirugía, de neurología, de medicina interna, de fisiología, de inmunología, de anestesiología. O sea, con un bagaje científico muy fuerte porque todos estos conocimientos han sido sometidos a tribunales desde el punto de vista de las ciencias, ¿no? Eso es por ahí. Hay que mencionar que existen escuelas mundiales que también han ofrecido conocimientos sólidos, avalados científicamente, publicados en revistas científicas de alto factor de impacto de prestigio internacional, como la escuela rusa, la escuela china de ozonoterapia, la escuela italiana, la escuela española. O sea, y por acá, por América, ya estamos ya haciendo, aparte de la escuela cubana, está la escuela mexicana, está la escuela peruana, está la escuela brasileña también, y se ha sumado la escuela de Estados Unidos de Norteamérica. O sea, sí, no se puede decir que es suficiente porque el conocimiento es infinito y va en espiral, como todos sabemos. Pero realmente sí existen bases sólidas, respaldadas científicamente acerca del uso de la ozonoterapia, acerca de los mecanismos farmacológicos de la ozonoterapia, acerca de la toxicología, esto es muy importante, de la toxicología de la ozonoterapia, también de las vías de aplicación, o sea, de los aceites ozonizados, que para mí también es ozonoterapia. O sea, recientemente, el año pasado y este año hay publicaciones que hablan a favor de nuevos mecanismos de la ozonoterapia y nuevos mecanismos de los aceites ozonizados, cuyos resultados están ya puestos, están reflejados en la literatura científica de alto factor de impacto, literatura científica confiable. O sea, que sí, me atrevo a decir que aunque falta todavía por dar paso, hoy contamos con bases científicas sólidas que nos ayudan a darle seguridad, por así decirlo, a la ozonoterapia. Excelente, doctor. Le agradezco su respuesta porque realmente nos ilustra a muchos que de pronto no conocemos. Yo creo que si se menciona algo de esto, yo creo que es por falta de información, porque con todo lo que nos comenta, pues realmente nos va a faltar el tiempo para revisar todo eso que nos ha mencionado. Ok, bien. Yo imagino que a esta altura muchos de los que nos pueden estar viendo y los que verán esta entrevista, los profesionales de la medicina y de la salud, estarán preguntándose si es necesario o se necesita tener una especialidad para llegar a ser un experto en terapias con ozono. ¿Qué ventaja o desventaja se tendría si tiene o no especialidad? Y bueno, finalmente, ¿qué especialidades serían las más idóneas para estas terapias? Esta es una pregunta muy compleja y voy a responder y no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Porque realmente conozco a médicos generales que son brillantes. Conozco a médicos generales que son brillantes. Conozco a médicos generales Perú, México, que me atrevería a decir que son expertos ya en ozonoterapia, pero no puedo, desde el punto de vista docente, académico,
realmente si el médico tiene una especialidad, está en mejores condiciones de llegar, de especificar, de optimizar, vamos a decir, de optimizar los tratamientos de ozonoterapia. Realmente cuando, por ejemplo, cuando en la medicina del dolor, si es un anestesiólogo quien pone la ozonoterapia, yo creo que nos ayuda más todavía, porque los anestesiólogos son los dueños del dolor. En el caso de un procedimiento como es la vía intradiscal, si es un neurocirujano quien la hace, si es un traumatólogo quien la hace y si es un anestesiólogo que la hace, por supuesto que es mejor, porque realmente son ellos los que pueden abordar mejor la columna. Si el ozono lleva un paciente con artritis reumatoidea y lo pone y está en manos de un reumatólogo y un inmunólogo, o sea, aprenderíamos a optimizar mejor el tratamiento. No quiere decir que un médico general lo puede poner y va a tener resultados brillantes. Pero realmente cuando ya hacemos equipo, porque yo creo que este es la médula de este problema, hacer equipo. Realmente si yo tengo un caso de artritis reumatoidea y no tengo esa especialidad, yo le puedo poner ozono, pero si yo lo interconsulto con un reumatólogo, ese paciente va a ser mejor tratado. En caso de un paciente con un infarto cerebral, lo que se llama un ictus aterotrombótico, yo como médico general puedo tratarlo, pero si lo interconsulto con un neurólogo, quien gana es el paciente, porque vamos a optimizar, vamos a personalizar más ese tratamiento, y cuando tú personalizas el tratamiento, das la dosis adecuada al paciente, lógicamente los resultados van a ser mejores. Desde el punto de vista de las especialidades afines con la ozonoterapia, de la medicina, yo diría que todas. No es porque sea un fanático a la ozonoterapia, realmente todas las pediatría. Ahora estamos tratando pacientes pediátricos, lo que se llama la longevidad con buenos resultados, pediatría, los niños con parálisis cerebral infantil, neurocirugía, ahí están las hernias discales, anestesiología, ahí está todo lo del dolor, medicina interna, ahí están todas las enfermedades, ahora el COVID, por ejemplo, el COVID, aquí en México, en Perú también, en China, los resultados fueron muy buenos con la ozonoterapia. O sea, me atrevería a decir que es comentario de mis colegas que salvaron vidas con la ozonoterapia a pacientes con COVID. Y ustedes tuvieron mucha experiencia ahí en Perú. Ahí está el doctor Benjamín, la doctora Carmen, el doctor Ortega, el doctor Henry, o sea, todo, John Olivera, toda mi gente de Perú, buenos resultados. Aquí en México conozco a colegas que han tenido magníficos resultados con el COVID. En China están las publicaciones, España, Francia, en fin. Todas las especialidades son afín. Yo me creí todas las especialidades, tanto clínica como puede ser una neurocirugía, anestesiología, como en ciencias básicas, porque las ciencias básicas va a enriquecer lo que es la farmacología de la ozonoterapia. Como es mi especialidad, que es ciencias básicas, que es la fisiología patológica, como es la inmunología, como es la bioquímica, como es la farmacología. O sea, respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que tanto especialidades básicas como especialidades clínicas, todas las especialidades, podrían hacer, y me atrevo a decir, son afines de la ozonoterapia y van a contribuir de forma directa o indirecta al desarrollo de la ozonoterapia. Excelente, doctor. Eso en realidad tiene mucha relación con la primera respuesta que nos brindó, ¿no? El hacer equipo con diferentes disciplinas en función del beneficio del paciente, ¿sí? Pues lleva a temas de una buena capacitación y entender, por lo que veo, la ozonoterapia en toda su dimensión, más allá de un simple procedimiento. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Ok, entonces ahora vamos un poco entrando al terreno que ya vamos viendo que esto es un tema bastante interesante. Doctor, ¿es costoso implementar para un profesional de la medicina las terapias de ozono en su consulta privada? Bien, te voy a responder ya, no me considero viejo, pero ya. Ya cuando yo digo ya, yo empecé, gracias a Dios, gracias a Cuba, a México, a Perú, todo.
Yo empecé en esto en el año 1000, a finales del año 1993. O sea que es un camino no muy corto, ¿no? Es un camino no muy De mucha corto. experiencia. Y entonces, en comparación con otras terapias, no es costoso. No es costoso. Yo te podría decir de vías que son no son costosas y dan muy buenos resultados en el paciente. Por ejemplo, la vía sistémica rectal es una vía que, bueno, ya la evidencia clínica es altísima realmente y no es costosa. Otra vía para el tratamiento de las hernias discales es la vía paravertebral simple, como lo decimos, iniciada en Italia y ya todos los países la hacen. No es costosa y ahí están los beneficios, como las hernias discales desaparecen con una mejoría clínica y una mejoría radiológica. O sea, realmente implementar la ozonoterapia y más de los consultorios privados no es costoso y va a ayudar a bastantes pacientes, sobre todo a los pacientes que cuentan con bajos recursos para llevar una terapia de este tipo. Perfecto, doctor. Hemos tenido mucha inquietud en cuanto a médico joven respecto a temas ozono, ¿no? Y entonces, la pregunta que surge ahí, ¿cuál sería el mejor momento en la carrera de un médico comenzar a conocer los temas del ozono o la ozonoterapia? Porque por lo que vemos hay muchísima información sobre este tema, ¿no? Y la otra inquietud que hemos encontrado es que si realmente para llevar a la práctica las terapias con ozono se requiere un lugar físico o tener una consulta privada necesariamente. Bien, muy buena pregunta, buena pregunta. La primera, siempre vamos a ser joven para aprender, ¿no? Así tengamos, o sea, el conocimiento no tiene edad, ¿no? O sea, adquirir conocimiento siempre aprendemos diario, aunque tengamos 90, ojalá que lleguemos. O sea, siempre es bueno cualquier edad para aprender, ¿no? O sea, siempre es bueno, pero se está dando algo que me tiene contento. En los cursos que estamos dando aquí en Perú, inclusive, que estuvimos con ustedes, en Brasil, aquí en México, en Cuba, vemos muchos médicos jóvenes. Y eso se llama relevo y continuidad. O sea, cuando yo veo un médico joven tomando un curso de ozono, me pongo contento porque digo, nuestro relevo está asegurado, uno, y la continuidad de la ozonoterapia está garantizada. Realmente sí, el momento óptimo, mientras un joven que reciba curso de ozono es mejor, porque repito, o sea, eso inclusive la juventud siempre nos inyecta cosas muy buenas por sus características. Siempre cualquier procedimiento que se inyecte de juventud siempre va a ir bien. Y por lo que te digo, primero por la inyección de esa energía y segundo por la continuidad, porque nosotros ya ahorita llevamos para 30 años en el ozono. O sea, necesitamos esa maquinaria joven y que lo haga bien. O sea, primero que sí a la continuidad y segundo que no lo haga bien, sino que lo haga mejor de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eso es importante. Y lo otro que me estás preguntando, yo creo que sí, o sea, toda acción terapéutica, ya sea en el privado, ya sea una clínica privada, ya sea como gracias a Dios hay en Cuba, que lo tiene el gobierno y todos los pacientes pueden acudir sin costo ninguno, sí debe tener unas medidas. O sea, la ozonoterapia no escapa de los reglamentos de la medicina. O sea, si usted es un consultorio, usted tiene que pedir permiso a su Ministerio de Salud Pública. Aquí se llama COFEPRIS, no sé en Perú cómo se llame, en Cuba Ministerio de Salud Pública. O sea, hacerlo bien, hacerlo con calidad, de dar todas las medidas de la asepsia, de limpieza, cumplir con todo. O sea, médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos. O sea, la ozonoterapia sí, y yo les pido a todos nuestra familia ozonoterapéutica de hacer la ozonoterapia que se haga rígidamente como cualquier terapia de la medicina. O
sea, no se puede hacer en una casa, no se puede hacer en un consultorio. O sea, que sí, el lugar donde vayamos a hacer la sonoterapia, por muy sencilla que parezca, que no lo es, porque ninguna acción que tengamos en un paciente va a ser fácil, ¿no? Que sí que cumplan con toda la reglamentación de todos los que trabajen, desde la parte administrativa, desde la parte legal y desde la parte de la medicina. Excelente, doctor. Hay algo muy importante que mencionó. Cuando se es un profesional joven, pues tener la oportunidad de convertirse en una esponja y absorber todo el conocimiento y experiencia de alguien de 20, 30 años en alguna especialidad, pues ya yo creo que es más que un regalo, ¿no? Sí. Algo que se debiera aprovechar, creo yo, que la juventud profesional. Ok, Doc. Bien, entonces vamos al otro lado de la medalla, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué un médico, habiendo tomado capacitación, digamos, por 2 o 3 años, contar con su equipo generador de ozono, abandone la terapia? ¿Qué pasó allí? Me he enterado de algunos casos que han sucedido. Bueno, eso, muy buena pregunta esta. Eso depende de muchos factores. Depende del médico, depende del paciente, depende del equipo. Por eso insisto lo que dije al principio de este intercambio, ¿no? Es importante contar primero que el médico esté adecuadamente capacitado, que su enfermera esté capacitada, que todo el personal que trabaje ahí esté capacitado. 2, el paciente, pero antes de llegar al paciente, un buen equipo de ozono, porque a lo mejor el equipo no va a la dosis que el médico prescribió a ese paciente, ¿no? Y 3, importante, el paciente, que es elemento fundamental. Repito, el paciente, mi paciente, ¿lleva ozono? 1, sí, no. Si lo lleva, ¿cuál es la dosis? 2, 3, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía? La mejor vía, por así decirlo, en este paciente. No podemos tratar igual a todos los pacientes. Eso es medicina. Por eso es que a veces el médico puede estar... otra cosa. Recordemos que el ozono no cura. El ozono mejora calidad de vida. A lo mejor... perdón. El curso que recibió. Porque también está quien le enseña ozono. No estoy criticando a ningún docente, sino hay que tener cuidado cómo se enseña el ozono. Hay que tener cuidado con el mensaje que usted da en cada curso de ozono, ya sea un curso básico, ya sea un curso avanzado, ya sea un curso de especialidades, que hay muchos, ya sea un diplomado. O sea, el mensaje inicial, yo creo, porque a veces hay médicos que yo tengo un médico que me dijo, no, pero el ozono sirve en esta enfermedad y en esta otra no sirve. Está bien. Eso es lo que yo necesito. O sea, yo no te voy a decir que el ozono sirve para todo. Eso es falso. Eso es muy falso. Y por eso es que el médico se crea falsas expectativas. Puede ser que un médico haya pasado un curso con un docente y ese docente le haya dicho, el ozono cura todo. Esta es la dosis para todo. Y entonces ese médico salga. Y entonces el fabricante del equipo de ozono también le da de maravilla, ¿no? Este equipo de ozono hace maravilla, tú verás como tu paciente se va a curar. Y entonces ese médico retorna a su clínica, retorna a su consultorio muy esperanzado, invirtió tiempo, sentimiento y economía en un curso, invirtió tiempo, sentimiento, economía en un equipo y se hizo ilusiones. Porque todos los médicos queremos curar rápido a nuestros pacientes. Entonces empiezo a poner el ozono en una enfermedad con un estado real de un paciente que no va a responder y este paciente no me funcionó. Viene otro y no me funciona, viene otro y ya yo empiezo a dudar como médico de la terapia de ozono. Porque antes de ser médicos, somos seres humanos. Y nos gusta, a los seres humanos nos gusta que todas las cosas se resuelvan ya, a la de una. Es una característica, y más los seres humanos de ahora, de este mundo que gira a una velocidad increíble, que a todos nos gana el estrés. La mañana, de ayer. ¿Verdad? Sí. Entonces,
Yo llego estresado y veo un paciente con hernia discal, vamos a quitar la hernia discal, veo un paciente con fibromialgia, vamos a poner un poquito más difícil. Le pongo solo la vía sanguínea, le cobro y el paciente me viene a la otra, no doctor, doctora, no mejoré el dolor. Te voy a poner otra, no mejoré el dolor. Y a la quinta sesión ya el médico no tiene el resultado que espera, el paciente tampoco, y se ha gastado y ya yo como médico estoy quedando mal. Y entonces ya yo voy a devolver el equipo de ozono, pero ¿qué pasó ahí? Muchas cosas. Primero, el ozono no cura la fibromialgia. Segundo, la fibromialgia es una enfermedad que es difícil que el dolor se quite por su fisiopatología. No es que sea mi especialidad, es que está en todo. O sea, si el médico sabe que la fibromialgia hay problemas con neurotransmisores, hay problemas con el sistema que bloquea el dolor, hay problemas con una serie de interleuquinas, hay problemas con la fibra muscular, ya tú sabes que el enfoque, a lo mejor no te voy a dar tomoterapia, te voy a dar otra terapia y después te pongo el ozono y ahí quizás funcione. Y es por eso que poco a poco el médico no va a tener éxito, resultado en sus pacientes porque, repito, no todos los pacientes llevan ozono. Y hay que ver también, se está dando un hecho. Ustedes seleccionan inclusive el momento de la evolución de la enfermedad idóneo para poner la ozonoterapia. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las heridas. Vamos a tener un curso recientemente con un especialista que nos ha enseñado, una cirujana vascular, que son los angiólogos. Cirujanos vasculares son los que más saben de heridas. Eso. Y entonces ellos nos dicen, espérate, ¿en qué fase de la herida tú vas a poner el ozono? ¿En la fase inflamatoria, en la fase proliferativa o en la remodelación? Pero en la fase inflamatoria, ¿en qué fase de la inflamación vas a poner el ozono? En la fase proliferativa de la herida, ¿en qué fase vas a poner el ozono? En la fase, o sea, y en el Parkinson, ¿en qué fase vas a ponerlo? ¿Qué tipo de Parkinson? En Parkinson medicamentoso, en Parkinson vascular, en el complejo Parkinson demencia. ¿En cuál vas a poner el ozono? ¿En qué escala neurológica de Parkinson tú vas a poner el ozono? O sea, son tantos detalles. El paciente, la dosis, la vía, o sea, es multifactorial. Por eso es que el médico debe estarse capacitando constantemente y hay que tener cuidado con el mensaje. Nosotros los docentes a nivel mundial, gracias a Dios, tenemos que tener cuidado con el mensaje. A mí, alumnos míos que me escucharon en el 2002 y me escuchan ahora y me dicen, profe, se está poniendo viejo. Y yo, ¿por qué? Porque antes usted defendía los ozono a capa y espada. No, ahora lo sigo defendiendo, pero con los años soy más conservador. ¿Para qué? Para que mi paciente tenga éxito y para yo tener éxito como médico también. O sea, aprendemos y estamos instrumentando nuevas terapias, pero hay que también ver si el paciente la requiere sí o no. Es como decir, las células madres sirven para todo, tampoco. O sea, es difícil. Por eso digo, esos médicos tienen que replantearse, primeramente ver el conocimiento, la profundidad de los conocimientos en cuanto a la ozonoterapia. Ver sus pacientes, la selección del paciente. O sea, la selección del paciente, repito, no quiero ser reiterativo, es vital. Yo he tenido pacientes que no le he dado ozono y la ozonoterapia es mi vida. No, usted no le da ozono. ¿Por qué? Porque usted, su sistema psico, neuroendocrino, inmune está en perfectas condiciones o condiciones óptimas, no en perfectas, óptimas. ¿Para qué yo lo voy a someter a ese pequeño estrés oxidativo que crea el ozono? Aunque sea bueno, ¿para qué? No, usted está bien, usted va a responder bien, usted está respondiendo bien a sus marcadores. ¿Para qué lo voy a dar ozonoterapia? Me han llegado casos de embarazada, aunque la escuela rusa lo hace. Bueno, hay que tener claro, ¿no? Si ese embarazo está normal, por ejemplo, si ese embarazo se desarrolla fisiológicamente bien, ¿para qué voy a dar ozono? Si voy a entorpecer con un mecanismo fisiológico. O sea, hay que estar claro a quién se le da la ozonoterapia. Hay que estar claro en los conocimientos.
Hay que estar claro del paciente, de su estado actual, de la evolución. Y otra cosa que puede estar pasando, a lo mejor el ciclo no lo está, no, el paciente a lo mejor no cumple su ciclo. Por eso hay que decirle al paciente que esto es una terapia acumulativa, y no me canso de decirlo en todos los escenarios. En mi clínica yo le digo, no, esto es poco a poco, esto si usted con 5 sesiones usted no va a hacer absolutamente nada, ni con una sesión usted va a resolver el problema. O sea, son muchas las causas de fracaso de tratamiento con la ozonoterapia. Y ese es mi consejo. Revisar al paciente, revisar la selección del paciente, revisar el criterio de inclusión, revisar la vía que le voy a poner al paciente. Hay enfermedades que resuelven mucho con la vía rectal, pero hay otras enfermedades que a fuerza hay que poner la autohemoterapia mayor. Hay enfermedades en la columna que con una paravertebral puede responder, pero hay otras enfermedades en la columna que requieren del anestesiólogo para la vía peridural. Ya, ejemplo que estoy poniendo. Hay que ver también inclusive el horario del día de la ozonoterapia. Hemos visto con los miles de pacientes que tuvimos en Cuba, miles de pacientes que tuvimos en Venezuela durante más de 10 años, vimos que el paciente neurológico, por ejemplo, funciona mejor con la ozonoterapia cuando se da en la mañana. Fíjate cuántas cosas hay que tener, el médico debe tener en cuenta para que su terapia tenga éxito. A estos médicos, como consejo, volver a revisar, volver a ver los conocimientos del ozono, revisar a sus pacientes, la selección del paciente, la vía, la dosis, los ciclos. Y entonces revisando eso, yo les digo que sí van a tener éxito en su quehacer y en su ozonoterapia, por así decirlo. Le agradezco de verdad, la respuesta ha sido bastante amplia, pero muy clara. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro. Lo que se necesita para tener éxito en el ejercicio de la medicina y las terapias con ozono. O sea, no basta comprarse un equipo, 2 horas de curso, ya llevamos 20 minutos y ni siquiera hemos profundizado el tema, y no creo que nos dé el tiempo para profundizarlo porque, como bien dijo, nos tomaría una semana hablar del tema y aún sin profundizar muchas cosas probablemente. Entonces, sí, habría que tomar conciencia sobre esto si queremos hacerlo de manera profesional, ¿verdad? Claro, exactamente. Ok, doctor. Bien, vamos cerrando entonces con algunas preguntas. Vamos a suponer que ya tiene el paciente elegido después de todo el procedimiento de selección, evaluación, diagnóstico y todo lo necesario para que el paciente sea candidato a alguna terapia con ozono. La pregunta es, ¿cuál debe ser la forma correcta de llegar a tener éxito en las terapias con ozono al planteársela al paciente? Es lo que te digo, o sea, todo genera, ¿no? Realmente, cuando tú se la planteas al paciente, debes de tratar de convencer al paciente. Y para convencer al paciente tiene que estar convencido uno mismo. Por ejemplo, ¿por qué en este paciente va a la vía rectal que no nos gusta? Por las características de la vía, o no, es una vía que no daña, es muy rápida, no va a sentir incomodidad. Explicar en qué consiste la vía. El paciente, si es el médico, usted con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro y concreto, no puede dar una conferencia al paciente ni hablarle de estrés oxidativo porque puede, no, explicarle con peras y manzanas para que el paciente entienda, porque lo fundamental es que el paciente entienda. Cuando usted logra la comprensión o el entendimiento, por así decirlo, entre el paciente y el médico, usted tiene ya ganada gran parte de la batalla. Entonces, cada vía de aplicación hay que ofrecerla con seguridad y con el pleno conocimiento de la vía por parte del médico. Es un papel fundamental. Yo te voy a ofrecer la autohemoterapia mayor como si es invasiva. Tienes que hablarle de los beneficios de la autohemoterapia mayor. Tienes que hablarle de los beneficios para él, de acuerdo a la enfermedad que el paciente tenga. Por eso es que hay que conocer la enfermedad y hay que conocer también la auto. ¿Y por qué la autohemoterapia mayor y no la menor? Hay que convencer al paciente. No, la mayor es, bueno, porque para lo que tú necesitas es necesario ozonizar un mayor volumen de sangre para que te sientas mejor. ¿Y por qué la rectal? Bueno, porque tu sistema venoso no está adecuado. La rectal va a llegar al mismo lugar que la auto
hemoterapia mayor, verás que es muy sencilla, no va a ser incómodo, cumplimos con todas las reglas de la bioética y de la privacidad para que tú tengas esa vía. O sea, hay que mostrarle al paciente, hay que mostrarle para que el paciente entonces con su sentido se convenza y entonces inclusive reciba la terapia con confiabilidad. Lo mismo cuando hemos visto que cuando el paciente en la primera consulta usted logra convencerlo, usted logra aportarle datos y el paciente va a recibir con confiabilidad la terapia, los resultados son mejores que cuando un paciente entra a la terapia con duda. Cuando un paciente entra a la terapia con duda, los resultados no los alcanza y de igual manera. ¿Qué me vas a inyectar? Bueno, hay muchos pacientes que se han quejado. No, el médico o la doctora no me explicó en qué consistía la terapia. Eso es malo. Eso es malo. El tema del consentimiento informado también. Eso es vital, eso es medicina pura. Entonces el paciente, bueno, te vamos a aplicar una terapia, te va a sentir un poco molesta en la cervical, por ejemplo, pero esa molestia va a ir pasando y esa molestia es porque el gas distiende un poquito las estructuras, el músculo, pero verás que va a ir pasando, te va a poner un poquito de fomento frío antes y después. Entonces ya el paciente ya sabe lo que le va a suceder y por tanto los resultados van a ser mejores. Excelente, doctor. Bien, yo creo que eso se resume, y lo dijo al inicio, ¿no? Si no estás convencido, va a ser difícil que puedas transmitirle al paciente confianza y seguridad en lo que estás haciendo. Y si eso está pasando, pues hay que revisar todos los elementos. Aquí va a quedar grabado este video para que lo puedan revisar todo el tiempo que quieran, porque realmente ha dado muchas claves muy importantes para tener éxito en esta terapia. Doctor, sus palabras finales y agradecerle realmente su tiempo y todo lo que nos ha brindado en este momento. No, para mí, ¿qué te voy a decir? Tú sabes que Perú es mi país también. Seguir intercambiando, o sea, seguir aprendiendo de la sonoterapia, que es una terapia muy bonita, que nos ha dado tanta satisfacción hasta a ti, a todos los que, o sea, yo no conozco a un médico, enfermera, ingeniero, químico, veterinario que sea relacionado con esta noble terapia y que le haya ido mal. O sea, realmente, y ahora aquí en México, inclusive ya tengo, por ejemplo, tengo doctores que hoy día son excelentes profesores de ozonoterapia y ese es o sea, la ganancia para nosotros como médico y como profesor, que los cursantes sean mejores que nosotros, ¿no? Y esto me ha pasado, me pasa realmente, tengo ahora 2, 3 médicos que dan curso de ozono y son excelentes y han logrado muchos éxitos y sus consultas siempre están abarrotadas de pacientes y esa es la ganancia. O sea, mi consejo es que se sigan superando y que sigan confiando en la ozonoterapia, pero desde el conocimiento científico, que es la única forma en que nosotros vamos a defender esta terapia y es la única forma en que nosotros vamos a obtener buenos resultados en nuestros pacientes. Excelente, doctor Calunga. Felicidades por esos resultados y esperemos tener otra oportunidad de seguir hablando del tema. Para mí es un placer compartir con usted y saludo, un abrazo y bendiciones a todos mis hermanos peruanos. Ok, muy amable, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo. Cuídate mucho.